Hola a todos, este es un nuevo video de Guillermo y Marcelo en las Heras. En este caso vamos a seguir con los números complejos en la forma polar o trigonométrica. Ya habíamos visto que un número complejo en general lo escribíamos como z igual a más bi, y a eso lo conocíamos como la forma binómica, donde a era la parte real de z, b la parte imaginaria. Considerando un a y un b positivo, tenemos acá la representación gráfica del número complejo, al que también habíamos dicho que podíamos representar a partir de un segmento que comenzaba en el origen y terminaba en el afijo z. Además, podíamos ver que la longitud de ese segmento, como vimos en otros videos, lo llamábamos módulo de z, y podemos definir un ángulo medido en contra de las agujas del reloj y a partir del semieje real positivo. Podemos entonces representarlo con un triángulo rectángulo, donde la longitud de este lado es A, la de este lado es B, este será el módulo de Z y este será el ángulo alfa. Para el módulo de Z ya sabíamos que el módulo de Z elevado al cuadrado era a cuadrado más b cuadrado, o bien podíamos escribir simplemente que el módulo de z era la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Para el ángulo alfa vamos a hacer la siguiente consideración. Sabemos que vamos a arrancar desde el semieje real positivo, y entonces si estamos en este lugar, nuestro ángulo será 0. Si nos empezamos a mover en contra de las agujas del reloj, llegamos acá, el ángulo sería 90 grados y lo vamos a expresar en radianes, como pi sobre 2. Cuando lleguemos por acá, vamos a tener un ángulo equivalente a pi. Cuando lleguemos por acá, vamos a tener un ángulo igual a 3 medios de pi. Y cuando volvamos otra vez a completar esta circunferencia, vamos a llegar a 2pi, que equivale a haber estado en 0. Si nuestro ángulo alfa es un valor que está entre 0 y 2pi, nuestro ángulo alfa se llamará argumento de z. Entonces, el argumento de z será un ángulo mayor o igual a 0 y menor que 2pi. Obviamente, después de completar esa vuelta de 2pi, los ángulos se vuelven a repetir por la periodicidad que ya habíamos visto cuando trabajamos trigonometría en análisis matemático. Con esas consideraciones de trigonometría, vamos a poder decir que el coseno del argumento de z es la longitud del lado A dividido el módulo de z, con lo cual, como el módulo de z va a ser distinto de 0, porque nuestros complejos en forma polar o trigonométrica siempre van a tener que cumplir ser distintos de 0, si no, no vamos a poder definir un ángulo. Entonces nos quedará que el módulo de z por el coseno del argumento de z será igual a la parte A. Y de la misma manera, vamos a decir que el seno del argumento de z será b dividido el módulo de z, y entonces vamos a poder decir que el módulo de z por el seno del argumento de z es igual a la parte b. Si usamos el hecho de que z era igual a más bi, entonces
nos quedaría en el lugar de A módulo de z por el coseno del argumento de z, más, donde dice B, módulo de z por el seno del argumento de z por I. Si sacamos factor común módulo de z, la forma polar o trigonométrica para nosotros será z igual a módulo de z, número real y positivo, por el coseno del argumento de z más I por el seno del argumento de z. De acuerdo a esta última definición, vamos a ver que en general vamos a encontrar a un número complejo escrito como z igual a ρ por el coseno de alfa más i seno de alfa, donde ρ y alfa van a ser números reales y ρ mayor que 0. Y si encontramos eso, entonces, obligatoriamente, el módulo de z va a tener que ser ρ y el argumento de z será necesariamente alfa más k por 2pi para algún k perteneciente a z, o sea, para algún k entero. De la misma manera, si z es igual a ρ por el coseno de alfa más i seno de alfa y w, otro número complejo, como delta por el coseno de beta más i seno de beta, donde alfa, beta, delta y ρ son mayores, son números reales, con ρ y delta mayor que 0, entonces va a ocurrir que el número complejo z va a ser igual al número complejo w si y solo si ρ es igual a delta y alfa es igual a beta más k por 2pi, igual que antes, para algún k perteneciente a z. Muchas veces se suele utilizar otra notación, además de la notación trigonométrica o polar, que es la notación exponencial, que nos va a decir que si z es igual a ρ por el coseno de alfa más i seno de alfa, z será, en notación exponencial, ρ por e a la i alfa, donde este e a la i alfa sería el coseno de alfa más i seno de alfa. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo, dado un número complejo escrito en forma binómica, obtener su forma trigonométrica o su forma exponencial. En el primer caso tenemos z igual a menos i. Nosotros sabemos que z igual a menos i es este puntito de acá, y ese puntito en el plano complejo ahora lo vamos a representar a partir de la longitud de este segmento, que va a ser lo mismo que el módulo de menos i, y con este ángulo, que como va a ser un ángulo entre 0 y 2pi, será el argumento de z. En este caso es muy fácil ver que el módulo de z1, o sea el módulo de menos i, va a valer 1. Hay una unidad desde
el origen hasta nuestro afijo menos i, y que el argumento de z1, en este caso el argumento de menos i, va a ser igual a 3 medios de pi. Por lo tanto, a z1 lo vamos a poder escribir en notación trigonométrica como 1 por coseno de 3 medios de pi más i por el seno de 3 medios de pi, o bien vamos a escribir en notación exponencial z1 igual a 1 por e a la i 3 medios de pi. Nuestro siguiente número complejo, z2, es 1 más i, 1 para la parte real y 1 para la parte imaginaria. Sabemos entonces que este tiene que ser nuestro z1, pero en la representación que estamos analizando vamos a tener que considerar la longitud de este segmento, que será el módulo de 1 más i, y vamos a tener que tratar de encontrar cuánto vale este ángulo, que por estar entre 0 y 2pi será el argumento de z1. En el caso de, perdón, dije z1 y era z2, ¿no? z2, ahí. Entonces, para calcular el módulo de z2, vamos a aplicar la formulita que conocemos, es raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que en este caso 1 al cuadrado más 1 al cuadrado de 2, entonces nos da raíz cuadrada de 2. Y para ver cuánto vale el argumento de este z2, es simple ver que, como nosotros por acá teníamos 0 y por acá teníamos pi sobre 2, y la longitud de la parte real y la parte imaginaria es la misma, entonces ese ángulo de pi sobre 2 queda dividido a la mitad, y entonces nos queda, sin necesidad de hacer ninguna cuenta, pi sobre 4, con lo cual z2 en forma trigonométrica será raíz de 2 por el coseno de pi sobre 4 más i por el seno de pi sobre 4, y en notación exponencial z2 será igual a raíz de 2 por e a la i pi sobre 4. Para z3 tenemos menos raíz de 3 la parte real, 1 la parte imaginaria, entonces nuestro z3 va a estar por acá, y entonces vamos a tener que considerar este segmento como el módulo de z3, y vamos a tener que considerar este ángulo como el argumento de z3. Para el módulo de z3 vamos a proceder como recién. Módulo de z3 será igual a la raíz cuadrada de menos raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Menos raíz de 3 al cuadrado es 3, 1 al cuadrado es 1, 3 más 1 es 4, y la raíz cuadrada de 4 vale 2. Y para el argumento de z, ahora vamos a decir simplemente que el coseno del argumento de z era igual a la parte real a menos raíz de 3 sobre el módulo de z3, en este caso, que vale 2, y con ayuda de una calculadora calculamos el arco coseno de menos raíz de 3 sobre 2, vamos a obtener que el argumento de z, de z3, en notación sexagesimal
es 150 grados y pasado a radián, para nosotros va a ser simplemente 5/6 de pi. Con lo cual, podríamos escribir a Z3 como 2 por el coseno de 5/6 de pi más i por el seno de 5/6 de pi. Eso es notación trigonométrica, y en notación exponencial Z3 sería 2 por e a la i 5/6 de pi. Podemos ver que en este caso, cuando calculamos el argumento de Z3, obtuvimos un ángulo que está entre pi sobre 2 y pi, por lo tanto, en este caso la calculadora nos ayudó a encontrar ese argumento. Pero uno podría preguntarse qué hubiera pasado si uno hubiera, en lugar de utilizado el coseno del argumento de z, si hubiera utilizado el seno del argumento de z para poder calcularlo. Y el seno del argumento de z, dijimos que era b sobre el módulo de z, b que vale 1, módulo de z valía 2, y entonces, con ayuda de la calculadora, uno calcularía el arcoseno de un medio, y la calculadora nos arrojaría como resultado para este argumento de Z3, nos arrojaría como resultado 30 grados, que pasado a notación de radianes es pi sobre 6. Pero nosotros sabemos que este no puede ser el argumento de z para nuestro Z3, porque nuestro ángulo tiene que estar entre pi sobre 2 y pi. La confusión sale que al haber utilizado, en este caso, la parte real, la parte imaginaria de nuestro número complejo, lo que ocurrió fue lo siguiente. Al considerar 1 la parte imaginaria, nuestro número complejo, que sabemos que es este de acá, quedó confundido con este otro número complejo, ¿sí? Y entonces, ese pi sobre 6 que nos dio la calculadora se corresponde a este ángulo, y entonces nosotros podemos ver que va a ser igual al ángulo de esta sección que estoy pintando de verde, y como nosotros necesitamos encontrar este ángulo que estoy marcando en azul, vamos a tener que hacer la siguiente operación. Vamos, para poder encontrar en esta situación al argumento de Z3, la cuenta que vamos a hacer es pi menos la zona verde, que vale pi sobre 6, y entonces obtenemos, igual que en el otro caso, el 5/6 de pi. Entonces, resulta muy importante, resalto, muy importante, representar a nuestro número complejo para poder encontrar correctamente, ya sea con el coseno o con el seno, cuál es el valor del argumento que le corresponde. Puede ocurrir que la calculadora nos dé el resultado correcto enseguida, o puede ser que tengamos, como en este último caso, que hacer alguna cuenta para encontrar el argumento correcto. Para finalizar este video, vamos a ver cómo representaríamos en el plano complejo números complejos que están dados a partir de su módulo y su argumento. En el caso del ejemplo A, nos pide encontrar todos los números complejos, tales que módulo de z sea mayor o igual que 2 y menor que 4, y ya sabíamos que los módulos nos indicaban sectores circulares
que en este caso será sector circular entre 2 incluido y 4 sin incluir. Esto es, el radio de esos sectores será 2 y 4 respectivamente. Y entonces lo que tendremos será para esta condición en rojo, este sector, hasta el 2 de la parte real, 2 de la parte imaginaria, al menos 2 de la parte real y menos 2 de la parte imaginaria, dibujado con línea continua porque tenemos ahí un igual. En el 4 vamos a hacer el mismo dibujo, pero lo vamos a hacer con una línea punteada. Y entonces la condición de módulo de z mayor o igual que 2 y menor estricto que 4 será esta zona que estoy pintando en rojo. Y en el caso de el argumento de z, que tiene que estar entre pi sobre 4 y 3/4 de pi sobre 4, argumento pi sobre 4, va a ser esta línea verde, todos los zetas que están en esta línea verde, obviamente excluido el 0, por eso le hacemos un circulito ahí. Estos tienen todos argumento pi sobre 4. Para 3 pi sobre 4 tendremos todos estos que están acá, y entonces este sector que estoy pintando en verde se corresponde a esta parte de acá. Como nos están pidiendo las dos condiciones al mismo tiempo, nuestro conjunto estará formado, lo vamos a pintar en naranja, por esta parte de acá, con trazo continuo, esta parte de acá, con trazo continuo, esta parte de acá, con trazo discontinuo, esta parte de acá, con trazo continuo, y todos los que están en el interior. La parte que quedó en naranja, entonces, se corresponde con la zona del plano complejo que nos piden en la parte A. En el caso de el ejemplo B, nos piden todos los números complejos, tales que la parte imaginaria de z, ya sabemos que la parte imaginaria de z es B, sea menor que la parte real de z, que es A, y entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a dibujar esta recta a 45 grados que forma a todos, o en donde están todos los números complejos, donde la parte imaginaria B es igual a la parte real A, y como nos pide que sean los B menores que, vamos a pintar la parte de abajo. Entonces tenemos en rojo representada esta situación. Módulo de z menor o igual que 3, sabemos que tenemos que dibujar una circunferencia de radio 3. La estamos dibujando entonces en verde y con trazo continuo porque tiene un menor o igual. Y vamos a tener que sombrear el interior. Lo que nos queda es esta parte en verde. Pero además nos está pidiendo que el argumento de z esté entre 0 incluidos. Argumento de z será entonces igual a 0 para esta línea azul y menor que pi sobre 2. Los que tienen argumento pi sobre 2 serán estos.
y entonces tenemos que sombrear en azul esta condición. Vamos a sombrear o a poner el verde para esta condición. Y finalmente, en naranja, vamos a ver que todos los que cumplen con las condiciones pedidas al mismo tiempo serán los que están por acá, trazo continuo, por acá, trazo continuo, es toda la parte que quedó pintada de azul, de verde y de rojo, y todo este interior. Y vamos a remarcar que el 0 no está incluido. Bueno, espero que les haya servido y les sea útil para la cursada de su materia.